Hola, yo soy Valentina Escobar, soy estudiante de grado 13 del programa de formación complementaria de la Escuela Normal de Copacabana. Y en la siguiente presentación voy a mostrar el problema que me ha dejado inquieta durante este semestre y lo he titulado Luces, cámara, acción, la televisión como medio de producción de subjetividades de infancia. Este trabajo es inspirado en la situación que se vive actualmente a nivel mundial, donde la educación ha sido uno de los sectores que se ha visto obligada a habitar nuevos espacios, nuevos territorios para poder seguir dándole continuidad a los procesos de formación de los estudiantes. Este primer apartado es nombrado planteamiento del problema. Inicio haciendo una metáfora donde encuentro una relación entre lo que sucede cuando se escriben los guiones de los programas televisivos y lo que sucede en nuestra vida cotidiana, ya que cuando se escriben los guiones se pueden predestinar personajes, situaciones, hechos, tiempo. Sin embargo, en el transcurso de las grabaciones, con un cambio de perspectiva, todo puede dar un giro de 360 grados a la historia. Esto también pasa en nuestra vida cotidiana, ya que constantemente las relaciones y las interacciones con los demás hacen que nuestras formas de pensar sobre la situación o sobre la vida puedan ser más amplias y podamos tomar diferentes posturas. Esto es lo que ha sucedido en los últimos meses con la pandemia mundial. Nuestras formas de vivir se han visto afectadas, ya que no podemos recurrir como lo hacíamos cotidianamente en espacios como las escuelas, los centros comerciales, los parques. Todo se ha limitado a nuestra casa y la comunicación y el contacto con los demás es solo por medio de las tecnologías. Ámbitos como la escuela y las relaciones pedagógicas que se tejen en ella se han visto altamente afectadas por la ausencia de contacto físico. Y muchos docentes han acudido a medios como la televisión como parte de herramientas pedagógicas que permiten dar continuidad a los procesos de formación y de aprendizaje de los estudiantes. La televisión, por lo tanto, ha aumentado su audiencia en un número significativo, siendo en gran cantidad infancias de todo el mundo, pues los padres no creen conveniente darle pausa a estos procesos de formación. Por lo tanto, considero que las figuras y los símbolos que se transmiten en los programas de televisión llevan un mensaje mucho más allá de enseñar y educar a las infancias. Se busca que éstas encajen en ciertas etiquetas sociales, cambiando la forma en la que construyen y constituyen su subjetividad e identidad, pues esto se debe a que todos debemos corresponder socialmente a un prototipo de persona ideal. Para este trabajo yo me he planteado la siguiente pregunta problematizadora, que dice: ¿cuáles son las subjetividades que se construyen y circulan en la televisión como medio de educación actual para las infancias del Valle de Aburrá? También he propuesto dos objetivos. El primero es rastrear por medio de herramientas de investigación cualitativas las subjetividades que se construyen y circulan en la televisión. Y el segundo objetivo es caracterizar los diferentes modelos de subjetividades que forman parte de la formación actual de las infancias del Valle de Aburrá. Este apartado se llama Asuntos Metodológicos. Allí encuentro oportunidad para decir que para el desarrollo de este trabajo he puesto mi mirada en la población del Valle de Aburrá, específicamente en las infancias que habitan este territorio. Según la entidad gubernamental llamada Área Metropolitana,
Define el Valle de Aburrá como un territorio constituido por 10 municipios: Barbosa, Copacabana, Girardota, Bello, Medellín, Envigado, Itagüí, Sabaneta, La Estrella y Caldas. Además de decir que cuenta con una extensión larga de montañas que lo rodea y un río que lo atraviesa. Sin embargo, en estos espacios donde la economía es abundante, me pregunto por los modelos, las concepciones y las formas en que las infancias constituyen y construyen su subjetividad. Según mi experiencia, puedo decir que la infancia es definida bajo el concepto de extranjeros y por lo tanto deben ser domesticados para que puedan adaptarse a las relaciones de consumo que se dan en esta sociedad. Por lo tanto, y para inscribirlos, deben ingresar a una escuela, ya que ésta, como entidad del Estado, se ha encargado de institucionalizar las vidas para poder cumplir con los requerimientos sociales. Aunque se sigue viendo a la infancia desde la fragilidad y la incapacidad, y esto lo tuve claro de acuerdo a un documento que pude leer sobre un proyecto del Estado que se está desarrollando en el Valle de Aburrá, donde los niños en su discapacidad deben siempre depender de los adultos y por lo tanto vigilados. Allí puedo citar a Antelo cuando dice que, abro comillas, educar es entonces el nombre del trabajo con los recién llegados, es decir, el gesto milenario de intervenir sobre otros para introducirlos al mundo, cierro comillas. Por lo tanto, como dicen allí, la educación se vuelve un ente reparador de los niños, ya que deben responder asertivamente al mundo productivo, y esto se expresa mediante los discursos y las prácticas que se dan dentro de la escuela. También hay que ponerle límite a la novedad que trae la infancia, pero como lo expresa Frigerio, se le etiqueta a los niños de delincuentes y desobedientes. En palabras de ella, abro comillas, lo desconocido, no controlable y no pensable. Por ello, fácilmente ocupa el lugar de objeto maléfico, cuyo etiquetamiento, confinamiento, oficia de protección. Cierro comillas. Pero esto hace que surja una duda en mí. ¿Por qué la necesidad de controlar todo lo que es desconocido ante nuestros ojos? Claro está que lo más importante es el éxito económico de un país. Por lo tanto, el capital humano debe corresponder adecuadamente a este. Como el medio de propagación de los discursos que utilizaba el Estado era la escuela y en estos momentos se encuentra cerrado, se ha acudido a la televisión como otra alternativa. Pero comienzan a surgir preocupaciones en el campo de la educación, específicamente por los maestros investigadores que aún se preocupan y se piensa en una formación de personas que sean capaces de pensar y analizar por sí solos y que puedan luchar por sus derechos. La preocupación en la educación se ha dirigido a comprender cuáles son esos discursos y el contenido que se ha transmitido en los programas de televisión que se denominan educativos y formativos, y que el público al que se dirige son las infancias, y que en el afán de salir del paso frente a la formación de las personas se está formando el verdadero mensaje que es el consumismo. Por lo tanto, en el Valle de Aburrá, esta situación me ha alertado, pues en este territorio la educación no ocupa un papel importante y en tiempos de pandemia la televisión es llamada el mesías de la educación virtual. Para el desarrollo de este trabajo yo he realizado unas entrevistas y unas encuestas a padres de familia, educadores de básica primaria y a las infancias que habitan el Valle de Aburrá, además de analizar 4 programas infantiles y tomar como referencia 6 documentos, unos trabajados durante este seminario y otros que pude encontrar de investigaciones relacionadas al tema.
En este apartado del análisis puedo presentar los hallazgos que pude encontrar luego de realizar las entrevistas, las encuestas y los análisis de los programas de televisión escogidos y de los documentos, identificando que son muchas las subjetividades que surgen a partir del contenido que se transmite en la televisión del Valle de Aburrá, y que esto solo surge de acuerdo a la experiencia que se ha tenido con este tipo de programas, y que se acierta en que ha logrado generar un gran impacto en la vida de muchos niños que con frecuencia acuden a estos medios como opción de formación y aprendizaje. Muchos, con la insatisfacción de sus propias habilidades, han adoptado en sus vidas las características de los personajes de sus programas favoritos, acudiendo a la imitación. Tomaré también como referencia la expresión de Piracón y Palma 2010, que dice, abro comillas, los medios de comunicación y aún más los medios audiovisuales se constituyen como uno de los terrenos más fértiles para avanzar en la comprensión de las nuevas subjetividades de niños y adolescentes, pues en ellos se entremezclan los formatos, las narraciones y se generan diversas relaciones entre espectadores y cultura. Cierro comillas. Con lo anterior, puedo decir que la televisión, en su combinación de imágenes y sonidos dotados de significados, han incorporado muchas de las características de los contextos sociales y culturales que permean a las infancias y que por lo tanto se vuelven como referente y los inspiran para seguir convencidos de vivir bajo estos modelos. Es por esto, y con lo que pude evidenciar, puedo decir que en general se constituyen 4 tipos de subjetividades de infancia a partir de los programas televisivos. El primero son las infancias productivas. El segundo son las infancias sociales. El tercero, las infancias intelectuales. Y el cuarto, las infancias moralizadas. La primera subjetividad encontrada es las infancias productivas. Esta hace referencia a las subjetividades que se desprenden de los programas donde se corresponde a los modelos capitalistas que operan en la sociedad. Esto parte de que la persona debe ser útil y además y a cambio se le dará una remuneración monetaria. Los padres de familia apoyan este tipo de subjetividades cuando en sus acciones impulsan a sus hijos en su afán de poder formarlos a que vean y observen este tipo de programas que transmiten un mensaje de modelos capitalistas. Un ejemplo claro es el programa llamado Doctora Juguetes. En él se transmiten 2 tipos de mensaje: la competitividad, donde se intenta opacar al otro y entre más útil soy, más importante soy. Pero, ¿y el sentido de comunidad dónde queda? Y la segunda aporte es la desvalorización de algunas profesiones, pues se sabe que profesiones como conductor, oficios varios, son poco remuneradas y por lo tanto eres menos útil para la sociedad. Por lo tanto, la importancia de no desperdiciar ni un minuto de tu tiempo es una de las premisas de esta subjetividad, pues las vidas ya están preestablecidas y solo se debe cumplir con ejecutarlas. La segunda subjetividad son las infancias sociables. Este tipo de subjetividades se caracterizan por la importancia de las interacciones sociales, pues entre más amigos se tengan, más importante eres. Y la soledad en los niños es considerada como si ellos tuvieran trastornos, fueran raros y suicidas. Para poder resaltar como persona debemos ser ejemplares y esto se pone a prueba con la capacidad que tenemos para poder mantener las relaciones y nuestras amistades. Encajar,
determina tu éxito como persona. Por lo tanto, un ejemplo de esta es la programa que se llama Mickey Mouse. Los personajes allí nunca están solos, por el contrario, transmiten un mensaje de que tú solo no eres capaz de lograr nada. Por eso se necesita estar acompañado. Pero no debes de convencer a nadie de tus propias capacidades, solo a nosotros mismos. No hay que satisfacer a los demás, sino porque nosotros nos sentimos motivados y porque queremos buscar nuestra propia felicidad. El tercer tipo de subjetividad son las infancias intelectuales. Este grupo de subjetividades se caracteriza por ser el de las mentes brillantes. Desde pequeños debemos demostrar ser inteligentes, pues somos los ciudadanos del futuro y debemos ser perfectos y con pensamientos únicos que logren innovar. Sin embargo, una de estas consecuencias ha sido los niveles altos de estrés que se han incorporado en los niños por lograr cosas que a veces se salen de las manos. Pretender que las infancias sean el futuro perfecto y con la solución de todo a la mano ha generado que la persona sensible sea olvidada. Algunos de los programas que transmiten este tipo de mensajes son Sid, el niño científico y el profesor Superó. Estos programas, que son transmitidos en canales locales como Teleantioquia o Telemedellín, han sido recomendados por los maestros como herramientas y materiales didácticos para sus clases, pero en el afán de poder cumplir con logros educativos, se les está proponiendo a los estudiantes episodios donde se tratan temas que ellos aún no conocen, pero todo de memoria funciona y lo importante es poder pasar el año. La cuarta subjetividad encontrada son las infancias moralizadas. Este último grupo se caracteriza por aquellas subjetividades que deben ser moralmente correctas, donde la carátula del bien debe primar sobre las demás. La alegría, el respeto, el bien y la obediencia son la base que definen la formación de estos niños. Una persona sin defectos es un ejemplo a seguir para la sociedad y esto genera prestigio. Programas como La Princesita Sofía han brindado este tipo de mensajes donde se da una buena manera de exclusión, pues tus modales no te definen como una persona correcta. En este último apartado, llamado conclusión, puedo decir que luego de realizar el trabajo de investigar y analizar los hallazgos, debo concluir que la televisión no ha sido un buen medio de construcción de subjetividades de las infancias en el Valle de Aburrá. Por lo tanto, se debe replantear su papel y el mensaje que se ha encargado de transmitir en sus programas. Se propone el generar un impacto positivo en la vida de las infancias, que les brinde la oportunidad de desarrollar y ampliar la novedad que traen, que no se convierta más en un manual de institucionalización y manipulación de las vidas. También resalto las palabras de Mesa 2019 al decir que, abro comillas, la televisión en las últimas 2 décadas ha sido objeto de cambios estructurales en todas sus esferas. Hablamos desde lo corporativo, los dispositivos de producción y consumo, los discursos, los lenguajes, las estéticas y los aspectos técnicos de la imagen, además de las alianzas estratégicas de las compañías que componen el mercado televisivo, llevadas a cabo por grandes industrias y grupos de poder, y del resultado último que se impone frente a la pantalla, es decir, el contenido audiovisual dispuesto para el consumo global. Cierro comillas. En la televisión, los monopolios del capitalismo se han apropiado de los discursos, los símbolos y las expresiones que allí se transmiten. Por lo tanto,
Esto debe ser lo único que debe mediar en nuestras ideas, en nuestras relaciones con el contexto y con los demás, y en los medios de comunicación a los que tenemos la oportunidad de acceder. Finalizando, voy a citar a Spinoza 2013, que expresa que, abro comillas, los niños, las niñas y los jóvenes pronto quedan modelados por la incorporación al consumo. Su subjetividad se va configurando por medio de los efectos de la propaganda comercial y de técnicas comunicacionales que los introduce a consumir. Cierro comillas. Las infancias del Valle de Aburrá son cada vez más partícipes de las prácticas del consumo, desde el primer momento que han accedido a la televisión y a las nuevas tecnologías. La verdad, la educación y la televisión, con lo que llevan hasta el momento, se han encargado de desdibujar el concepto de subjetividad al tratar de incorporar las infancias en un solo modelo educativo que trata de homogeneizar las ideas y en programas que tratan de etiquetar a este grupo de la sociedad, pues lo único que importa es la globalización. Y esto es lo que debe pesar para poder ser una persona y un ciudadano.